Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Amén. Gloria a Dios. Ya lo encontraron, creo, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. Qué maravillosa palabra, hermanos, la que Dios nos permite leer en esta bendecida hora. Nos está recordando los tiempos antiguos. En el tiempo de Noé se vivía, hermanos, una vida donde el pecado se había multiplicado. Al igual, ¿verdad?, que también ahora el pecado se aumenta cada día. Y Dios, hermanos, pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. El tema, hermanos, que quiero compartir con cada uno de ustedes: el peligro de no estar preparados. Una de las cosas que sí de verdad es un peligro al no estar preparados. Siempre hemos hablado acerca de la preparación literal. Hay cosas, hermanos, que a nosotros no nos permiten prepararnos. Por ejemplo, se nos avisó del huracán, de la lluvia, pero sé que a muchos de nosotros la lluvia o el temporal, por decir algo, nos agarró de sorpresa. Siempre hubo algo que se nos perdió porque no nos pusimos pila. En la vida espiritual, hermanos, sucede que es un peligro cuando no nos preparamos. Y precisamente de eso, hermanos, quiero hablar, porque la Biblia nos relata que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se nos está anunciando el regreso del Señor a la tierra. Una de las cosas, hermanos, que podemos considerar, y yo puedo hablar con toda propiedad, es que la venida del Señor es una realidad. No lo tengamos en broma, hermanos. Es una realidad la venida del Señor. Y como es una realidad, es importante que lo estemos esperando. Y la Biblia nos narra la historia de cómo vivía el mundo para ese entonces. Para ese entonces, para la época de Noé, había, hermano, violencia, había corrupción, había desobediencia, había todo tipo de pecado. Llámese pecado todo. Y Dios consideró a Noé, y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y le dio, hermanos, un mandamiento, le dio los lineamientos de la construcción de una arca.
Noé comenzó a trabajar, y mientras trabajaba, eso estaba dando testimonio de que algo grande iba a acontecer. Y la gente, ¿verdad?, nunca lo tomó en serio. Entonces, hermanos, si consideramos que la venida del Señor es una realidad, Pablo lo está confirmando en la primera carta de Tesalonicenses, en su capítulo 4 y el versículo 14. Quiero invitarle a leer, aunque ya se lo sabe de memoria, pero es bueno, hermanos, que lo refresquemos y juntos consideremos lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Porque mientras Noé trabajaba, la gente no creyó en el diluvio. Mientras Dios nos tiene a nosotros aquí también en esta tierra, hay predicaciones por diferentes medios, a través de la radio, de las redes sociales, en los templos, en los parques, y todos los que predicamos la palabra del Señor anunciamos que Cristo viene. Y la gente, hermanos, se encuentra como que si fuera una mentira. Y quiero decirles que muy pronto se efectuará el regreso de Cristo a la tierra. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando acerca de la resurrección en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿De dónde va a descender el Señor, hermanos? La Biblia dice que descenderá del cielo. ¿A qué viene el Señor? A levantar a sus hijos, a levantar a los que estemos esperando su regreso, a levantar, hermanos, al que está preparado. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros no somos levantados? Se convirtió en un peligro para nosotros, porque posiblemente nos congregamos con frecuencia, posiblemente un día recibimos al Señor, pero nunca, hermanos, lo estuvimos esperando. Entonces la Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, la palabra del Señor dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire qué maravilloso, hermanos. Aquí se deja ver el arrebatamiento de la iglesia en este pasaje. Se deja ver, hermanos, que la venida de Jesús viene sobre este mundo, sobre esta tierra, y viene a recoger a lo que lo estemos esperando. Gloria al Señor. Entonces podemos considerar que la venida del Señor es una realidad. Hermano, cuando dice que el Hijo del Hombre viene,
La palabra que está escrita en este libro es una palabra segura. Es una palabra fiel y verdadera, dijo Pablo. Lo que está escrito en este libro no es una leyenda cualquiera, no es una fábula, se va a cumplir al pie de la letra. La palabra dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dijo Cristo, esa no va a pasar. ¿Qué significa? Que esta palabra va a tener su verdadero cumplimiento. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mis amados, para estar preparados, o pudiéramos hacernos una pregunta: ¿qué es estar preparado? ¿O cómo puedo estar preparados? Mire, cuando alguien va a viajar, un día antes arregla toda la documentación que va a ocupar para no llevar problemas en el camino o en el viaje. Ese día se preparó de toda la documentación. Ahora, nosotros, hermanos, en el Señor, como lo estamos esperando, ¿cómo es nuestra preparación? Es que nosotros debemos de vivir en obediencia todos los días. ¿En obediencia a quién? En obediencia a Dios. En obediencia lo que está escrito en la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Mis amados, la persona o la iglesia cuando vive en obediencia es una iglesia que sabe adorar al Señor. Una iglesia que se preocupa por congregarse. Una iglesia que se preocupa por amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando está, hermanos, amando al Señor, está dando la pauta que está esperando el regreso de Cristo a la tierra. Amén. Entonces, mis amados, esa es la importancia de poder estar preparado, vivir, hermanos, en obediencia conforme a la palabra de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mire qué maravilloso, hermanos. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros vivimos ahí, hermanos, totalmente descuidados, no amando al Señor, no respetando al Señor. Hermanos, no le damos importancia a las cosas de nuestro Dios, pero sea Dios quien nos pueda ayudar, porque estamos a tiempo para ponernos a cuenta con el Señor, para poder prepararnos, hermano, y para no lamentarnos el día de mañana. Porque quiero decirle que los antidiluvianos, cuando se dieron cuenta de la lluvia, ay, mis amados, se lamentaban. Había un problema en ese entonces. No llovía. Dios enviaba su rocío del cielo y mojaba la tierra. No habían gotas de agua como la que vemos ahora. Hermano, es lo mismo que nos puede suceder hoy en día. Podemos decir: ¿y cómo me pueden asegurar de que Cristo viene? Mis amados, está escrito en la palabra del Señor. Nosotros debemos de ser una iglesia de fe, una iglesia que le creemos y le creamos al Dios Todopoderoso. Amén. El tema, hermano, que estamos desarrollando, el peligro de no estar preparado. Número uno, es que la venida del Señor es una realidad. ¿Cuánto lo esperan, hermanos? Amén. Qué bueno que lo estamos esperando, iglesia. Entonces no hay problema. Como dijo, hermanos, un gran hombre de Dios, que él dijo que estaba esperando al Señor. Aleluya. Amén.
En segundo lugar, hermano, es no conocer el tiempo en que estamos viviendo. Ese es el otro peligro de no estar preparado. No conocer el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuántos se dieron cuenta que estamos viviendo los últimos días? No porque nuestra edad esté avanzada, hermanos. No son los últimos días nuestra edad. En cuanto a la vida literal, posiblemente sí. Pero, hermanos, el tiempo, hermano, que estamos viviendo son los últimos días, porque las señales las estamos viendo con nuestros propios ojos. Amén. La Biblia dice en el versículo 38 que como en los días de Noé, la gente estaba en fiestas, en banquetes, estaba, hermanos, celebrando bodas, estaban celebrando contrato para casarse, estaban pensando en agradar esta carne que nunca se sacia, estaban pensando en darle rienda suelta a este cuerpo. La Biblia dice que bebían y comían, gloria sea el nombre del Señor. Así estaba la gente de ese entonces. Hermanos, había una convulsión tremendísima, como la estamos viviendo hoy en día. Me llamó, hermanos, la atención el pensar en este mensaje, en este texto, más como en los días de Noé. Y en los días de Noé, la gente, hermanos, no pensaba en Dios. A pesar de que miraban que Noé estaba en las montañas, talando árboles, hermanos, labrando árboles, hermanos, quizás, verdad, clavando, verdad, viendo cómo perforaba aquello, hermanos, y cómo hacía asentar cada tabla y dándole forma al arca que Dios le había diseñado. Pero decían posiblemente no podemos creer porque nunca ha llovido. Amados, el mundo, quiero decirles que cada día se pone al revés. Ya está al revés todo el tiempo, pero cada día va queriendo revolucionar y hacer las cosas a su propio antojo. Me llamó la atención, les decía, porque, amados, hay un grupo de personas que está por celebrar, si es que no estoy tan atrasado o ya lo celebraron, que le llaman la bandera del orgullo. El grupo LGBT. No crean que es nuevo eso, si desde los días de Noé ya habían, hermanos, homosexuales. Pero en el siglo XIX comenzó a originarse este escándalo. Y le dieron poder y fuerza en el año 69. Y desde entonces se formó la primera marcha. Y han venido cobrando fuerza. Mis amados, por más que oigan palabra de Dios, no quieren, están viviendo o estamos viviendo como Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos hombres y estas mujeres han perdido el uso natural. Ellos quieren que se les dé poder para matrimoniarse, de mujer con mujer, hombre con hombre, adoptar hijos. Mire qué descabellado, hermanos. Dos hombres siendo papá y siendo mamá, cuando lo perfecto de Dios es un hombre y una mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Esta gente no quiere saber nada de Dios. ¿A consecuencia de qué? Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Oiga bien, hermanos. Génesis en su capítulo 6 y el versículo 5 dice así. Vamos a leerlo mejor para darle mayor énfasis a la palabra de nuestro Dios. Había un total descuido, no conocieron,
Ni nosotros muchas veces no estamos conociendo el tiempo de la venida del Señor. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Quiero decirles, hermanos, que todo esto que estamos viendo nos apunta a que el Señor viene. No estemos ahí, hermanos, ya de dormiditos. La Biblia dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, levante la cabeza, amados. Gloria sea el nombre del Señor. No va a levantar las orejas. Le erguío vuestra cabeza, dice la palabra del Señor, porque vuestra redención se acerca. Esto está diciendo: pónganse pila, porque yo aquí voy pronto por ustedes. Prepárense, estén listos. Gloria sea el nombre del Señor. Amemos, amado, la venida de Cristo, porque la venida del Señor es para los que le estemos esperando, para los lavados con la sangre del Cordero. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero la Biblia dice, hermanos, que la maldad de los hombres era grande sobre la faz de la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mire qué maravilloso, hermanos. O qué tremendo, qué terrible, qué trágico podemos decir. Solamente de continuo al mal. La gente estaba totalmente cegada. Así está el mundo hoy, cegado, celebrando, hermanos, o pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Imagínense que aprobaran esa ley aquí en El Salvador. Hay países todavía, hoy me estuve informando, hay países que todavía no aprueban eso, pero hay países que han abrazado. Hay países, hermanos, que condenan a un pastor si no casan un matrimonio del mismo sexo. Orémosle a Dios, amado, para que esto no acontezca, pero alegrémonos por otro lado, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra del Señor: conoced que Cristo está a las puertas. Aleluya. Esto significa que muy pronto nos vamos, iglesia. Esto significa, hermano, que muy pronto vamos a abandonar a esta tierra y nos vamos a encontrar con el Dios Todopoderoso. Aleluya. Esta gente, amados, no pudieron conocer, no quisieron conocer, no quisieron prepararse, se dieron por desentendidos al llamado de Dios. Óigame. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tremendo. Le dolió. Nosotros le hemos causado dolor a nuestro Dios por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de ser. Pero, amados, lo que sí puedo considerar es que todavía estamos a tiempo. La Biblia dice, hermano, que en esos días de Noé, el mundo estaba haciendo un sinfín de movimientos. ¿Cómo estamos ahora? Viviendo los mismos tiempos. Pero mientras el mundo vivía, hermano, descabezado, ¿qué estaba haciendo Dios? Hermano, Dios estaba construyendo una arca por medio de Moisés, por medio de Noé. Aleluya. ¿Por qué causa? Porque la Biblia dice en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, nosotros debemos de conocer. Esto está escrito en la palabra del Señor. Hay un canto que dice que nos habla por las aguas y nos habla por el viento. ¿Quién habla? Cristo. ¿Qué está diciendo Cristo? Ahí voy, espérenme un poquito más, espérenme.
Ténganme paciencia, pero no me suelten, dice Cristo. Él está diciendo que nos agarremos de su mano a pesar de las cosas que el mundo pueda ofrecernos. Hermanos, que parezcan atractivas, hermanos amados, Él está diciendo: paciencia, que muy pronto llego por ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. El peligro de no estar preparado es que nos podemos quedar por no conocer el tiempo de la venida del Señor. Y cuando no lo conocemos, vivimos desenfrenados. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo es ser desenfrenado? Vivir en lujurias, hermanos. Vivir practicando el pecado que a Dios le ofende. Entonces, todo tipo de pecado que cometamos, ya sea la mentira, ya sea, hermano, bueno, la fornicación, adulterio, la borrachera, la droga, todo eso, y van sumando, hermanos, todo eso. Pero Dios quiere que nos apartemos de todo eso y que conozcamos para no caer en el vacío que cayó el mundo entero de los antediluvianos. En tercer lugar, hermanos, el peligro de no estar preparado es no creer en su venida. Pero yo les pregunté, ¿y ustedes creen en la venida del Señor? ¿Y sabe, hermano, qué? La falta de fe es pecado. La falta de fe. Porque así estaba viviendo el mundo en ese tiempo, sin fe. Óigame, dice Hebreos en el capítulo 11, ya voy a ir terminando, o con esto voy a cerrar. Hebreos, en su capítulo 11 y el versículo 7, ahí dice la palabra del Señor. 11:7. Gloria al Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hubiera dicho Noé, hermanos? ¿Y cuándo ha llovido? Yo he podido ser, de haber dicho, la casa de mis hijos, mi casa, pero una construcción de esa magnitud, nunca. Pero este hombre nos deja, hermanos, a nosotros de verdad perplejos. Le creyó al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de ser una iglesia de fe. Debemos de ser una iglesia, hermanos, que le creamos a nuestro Dios, que no estemos desapercibidos, porque si nosotros creemos, hermano, a Dios, eso significa que nosotros lo estamos esperando. Pero óigame, el profeta dijo: oí cielos y escucha tu tierra, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, dijo Dios. El buey conoce a su dueño. Hermano, Dios hizo esta comparación, aunque parezca rústica, aunque parezca, hermanos, anticuado, pero Él dijo, hermano, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero nosotros no queremos entender la palabra de nuestro Dios, iglesia. Obedezcámosle a Él, porque Cristo viene. Gloria al Señor. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que llegó un momento que Dios le dijo a Noé: ok, ya construiste el arca, ya le di tiempo a todo el mundo para que tuviera oportunidad de salvarse. Pero como no quieren, entra tú y toda tu familia. Gloria a Jesús, porque voy a cerrar la puerta. Mire, hermano, qué maravilloso. La Biblia dice que entró Noé y su familia y todo lo que Dios le había dicho. Hermanos, 7 días más tarde, la Biblia dice que comenzó a llover.
Pero ¿qué pasó, hermanos, con los que no se habían preparado? Fracasaron, murieron. Posiblemente le decían: Noé, ábrenos la puerta. Ya no se podía. El momento de entrar a la puerta es hoy. El día de mañana quizás ya no se va a poder. Cuando Cristo venga por su iglesia, ya no se va a poder recibir a Cristo, ya no se va a poder prepararse para irnos con Él. La preparación es ahora. Gloria sea el nombre del Señor. De ponernos a cuenta con nuestro Creador. Es ahora que tenemos que sellar ese pasaporte para tener entrada directa con nuestro Creador y Salvador Jesucristo.